Con la historia de los profetas, la historia judía, también con la vida y las enseñanzas de Jesús, Pablo asimiló un claro concepto de lo que es la salvación basado en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Pablo no solamente escribió, sino que se destacó por ser un misionero apostólico por excelencia. La verdad es que vamos a ver a continuación cuál fue su misión y cuál fue el mensaje de Pablo. Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14. Amigos de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente compartiendo con ustedes una nueva semana de lecciones de la Biblia. En primer lugar, queremos agradecer sentidamente la compañía que ustedes nos brindan al canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza, y también, por supuesto, a este programa en particular. Nos encontramos acompañados del pastor Edgar Bosicio Honorato, pastor de la Iglesia Adventista, que está justamente con nosotros acá en nuestro estudio, nuevamente para compartir un gran mensaje de la palabra de Dios, Edgar, y por supuesto los amigos están atentos ahí, muchos de ellos con su Biblia en la mano, para que podamos saber de qué vamos a estudiar hoy día. Bueno, muchas gracias, Juvenal, un gusto estar nuevamente contigo, también con nuestros televidentes, en estas últimas ya semanas de este estudio que hemos estado estudiando acerca de la Biblia como, digamos, como Dios es un misionero y quiere que nosotros también lo seamos, y especialmente continuar con las enseñanzas de Pablo. Vimos a este gran personaje, gran misionero del Nuevo Testamento, y también algunas enseñanzas son muy importantes para el tiempo de hoy. Bueno, y la Biblia se constituye entonces en un auténtico manual misionero para que lo tomemos en cuenta. Sí. Y como lo hacemos y no vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a orar, amigos, les queremos invitar cordialmente para que ustedes también nos acompañen. Vamos a pedirle a nuestro invitado, el pastor Edgar, para que nos guíe en oración y pidamos la bendición de Dios por este estudio. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder volver a abrir tu palabra, de estudiarla nuevamente. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos dirijas, para que podamos comprenderla, entenderla, Señor, y ponerla en práctica en nuestra vida. Amén. Ayúdanos, Señor, especialmente a nuestros televidentes, para tener un encuentro contigo y poder escuchar tu voz en esta hora. Lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, es tan importante este personaje, Pablo, como ya lo acabas de mencionar, que vamos a estar 2 semanas hablando acerca de él y seguramente si estuviéramos 3 o 4 no agotaríamos el tema. Por supuesto. Pero en este caso en particular queremos centrar en nuestra atención junto a los amigos acerca de la forma como él desarrolló su misión y el mensaje en particular que él tocó. Algo dijimos la semana pasada, anticipando un poco lo que vamos a tocar hoy día. Bueno, Pablo se destaca como un gran teólogo, un hombre que escribió epístolas maravillosas que hasta el día de hoy son un verdadero legado de parte de Dios porque lo son para la cristiandad en general, pero fundamentalmente se destaca por ser un poderoso o haber sido un poderoso misionero. Sí. Y para eso tenemos que saber cuál era la motivación que él tenía, cuál era el mensaje que entregaba y cómo desarrollaba estratégicamente su misión. Bueno, exactamente. Bueno, lo interesante de Pablo es que él tiene que interactúa con muchos grupos, interactúa con judíos, culturas, con griegos, romanos. No olvidemos que una buena parte de su ministerio lo hace en Roma, es prisionero en Roma, allí en el centro del Imperio Romano. Él se enfrenta a reyes, a gobernantes, etcétera, gobernadores. Por lo tanto, él va descubriendo y va colocando
el centro, ¿no es cierto?, a Cristo en primer lugar, pero va tratando a medida que tiene interacción con las personas de mostrar a Jesucristo a través de los intereses que ellos tienen, es decir, va de lo conocido a lo desconocido. Con los romanos, con los judíos, le habla parte del Antiguo Testamento y muestra a través del Antiguo Testamento a Cristo como el Mesías. En el caso de los griegos, que eran más intelectuales, trata de a través de esa intelectualidad mostrarle a Jesucristo, etc. Por ejemplo, no olvidemos que él estuvo en Grecia allí, ¿no es cierto? En Atenas. En Atenas, y había un monumento, dice, al Dios desconocido. Y él le habla, y veo que son muy religiosos y tienen un monumento al Dios desconocido. Bueno, yo quiero mostrarle a ese Dios desconocido, que no es tan desconocido, y les comienza a hablar. Entonces, Pablo tiene la gran característica de, como misionero, de acomodar, de ver los intereses, y es lo que nosotros deberíamos muchas veces también aprovechar cuando queremos entregar el mensaje a otras personas. A través tal vez de alguien que está preocupado por la enfermedad de alguien que está preocupado por la educación de sus hijos, alguien que, ¿no es cierto?, está angustiado porque tiene problemas económicos, porque perdió el trabajo. A través de esa situación específica que está doliendo, mostrar a Dios y poder predicar el Evangelio. Y tal vez sería bueno aclarar, porque cuando escuchamos una declaración como la que tú acabas de hacer, de adaptarnos un poco a los intereses, más de alguien puede ponerse un poquito nervioso respecto de que a lo mejor estamos rebajando cierto grado de norma o de principio que encontramos en la Biblia para poder llegar a las personas. Y no estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que podamos conocer a las personas en el entorno en las cuales se encuentran, qué cultura, ¿cierto?, en qué cultura están inmersos, y cómo nosotros podemos llegar a ellos por la vía que sea más pertinente y adecuada para presentarles realmente el mensaje claro de parte del Señor. Exacto. Y lo otro que pasa es que debemos ser conscientes nosotros que para que una persona se interese en las cosas de Dios, primero tengo que ir y conocer cuáles son sus intereses. Porque si y primero le digo, oiga, mire, yo le vengo a hablar para que usted sea salvo, porque a mí no me interesa. Yo no quiero, no me siento perdido, no me siento perdido, claro. Soy una buena persona. No, me vaya a mi vecino, se le pega a la señora, o mire el que... Vaya donde él. Vaya donde están los de en la cárcel, vaya a predicar. Ahí está la gente mala, esa es la gente que necesita a Dios. Yo no necesito a Dios porque yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, así que no es para mí. Vaya a otro, eso necesitan. Entonces, indudablemente que ahí... Podemos chocar con una respuesta así, ¿no? Pues, exacto. Entonces, es buscar cuáles son sus intereses, cuál es su preocupación. Y la Biblia tiene para todo, tiene respuesta a todo, y vamos a encontrar puntos de interés para una u otra persona, ¿no es cierto? Tú aquí has estado ofreciendo, ustedes todos los programas ofrecen ciertos materiales que son muy buenos, algunos que tienen interés en la familia, otros que tienen interés en las profecías bíblicas o en estudiar la Biblia, etc. Hay para captar el interés, como lo hacía Pablo, captar el interés de las personas y poderles tocar el mensaje justamente donde ellos quieran. Ahora, para poder entender el grado de éxito que fue adquiriendo Pablo, que indudablemente se fue extendiendo de región en región, podemos ver que él utilizaba claramente una estrategia apropiada, como ya lo mencionábamos, pero con un mensaje claro y distintivo. Sí. ¿No? Y ese mensaje lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 1 para ser más exacto, y el verso número 24, donde dice, más para los llamados, voy a leer el 23 también, pero nosotros predicamos, dice, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí hay un principio rector que debemos entenderlo correctamente, y algo mencionábamos la semana pasada y hoy día vamos a profundizar en este tema. Un mensaje para que tenga éxito debe ser un mensaje muy claro, muy evidente respecto de lo que se persigue, y en este caso en particular muy cristocéntrico. ¿Cómo entendemos un mensaje cristocéntrico? Para aquel amigo o amiga que quiere saber cómo se hace, cómo llego yo a alguien con un mensaje de buenas nuevas centrado en Jesucristo. Bueno, lo que pasa es que en Cristo yo tengo la salvación. Nadie es salvo si no es por Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Exacto, no hay otro nombre dado a los hombres sino a Jesucristo. Consciente o inconscientemente. Es un tema que vamos a tratar, que es el último tema de esta serie, ¿no es cierto?, que es la próxima semana. Así que no se pierda
el próximo capítulo, porque ahí vamos a hablar justamente de esto, de incluso sea o no consciente, el único que salva es Cristo. Entonces, el mensaje centrado en Cristo quiere decir centrado en la salvación, en lo que Cristo vino a hacer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito central de Cristo. Entonces yo tengo que enseñarle a las personas, hablarle a las personas, a través de mi experiencia personal también, de cómo Cristo lo salva, cómo Cristo lo ama, cómo Cristo puede transformar su vida. Y Dios está esperando para transformar la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hemos mencionado ya en varias oportunidades a los griegos, que ocupaban un lugar, un sitial muy importante en la época. Recordemos que hasta el día de hoy nosotros como mundo occidental hemos recibido parte de la cultura, la influencia de la cultura helenística. Ahora, es necesario saber que Pablo abordó de una manera inteligente a estas personas que tenían como base de su accionar la razón. Sí. Ellos no daban un paso si no entendían la lógica de lo que se les estaba pidiendo. ¿Cómo se entiende esto, Edgar? Porque sabemos que la Biblia fue escrita fundamentalmente en hebreo, en primer lugar, dentro de una cultura donde el así dice el Señor es claro, es categórico, a veces sin entender la totalidad del mandato, ¿no? O meridianamente entendido. ¿Cómo entendemos esto de poder llegar a gente tan racional? Estoy pensando hoy día en profesionales, gente del mundo de las ciencias, donde el tema de la fe cuesta que a lo mejor pueda ser entendido porque no es algo que se está manejando en el día a día de la vida cotidiana. A ver, lo que pasa es que la Biblia, y a veces la gente malentiende, que fe es solo algo así como etéreo, que no puedo entender y que tengo que aceptarlo por aceptarlo y punto. No, la Biblia, aunque hay muchas cosas de fe, tiene componentes muy claros en la lógica. Muy claro en la lógica. Y se basa en evidencia. En evidencia. Por ejemplo, en la lección está, el tema de hoy está, el tema de la muerte, por ejemplo. ¿Cierto? Pablo habla de la muerte. Y el pensamiento de la época de la muerte era, y hasta el día de hoy, de que las personas cuando mueren se van al cielo o a otro lugar y quedan dando vueltas y todo. Cuando la Biblia es bien clara, dice los muertos nada saben. Y la Biblia compara la muerte con el sueño. Incluso Pablo, cuando le escribe a los Tesalonicenses, le dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y está hablando que es un sueño. Y él habla de la resurrección. Ahí ¿no es cierto? Pablo relaciona la cruz con la resurrección con la resurrección, directa. Exacto. Entonces, ahí cuando la relaciona con la cruz en forma directa, y habla de la resurrección de Cristo, y dice, y si los muertos, porque algunos pensaban en ese tiempo que no resucitaban, o si se iban directo al cielo, entonces dice él, bueno, ¿a quién me venía a resucitar Cristo? Claro, si mucha gente dice, no, esta persona tan buena, y yo he estado en muchos funerales de diferentes iglesias, y nunca he escuchado en un funeral que hablen mal de los muertos, siempre se habla bien. Y la mayoría de las iglesias que creen que la persona o el alma o el espíritu se va al cielo, los mandan directo al cielo. Nunca he escuchado un sermón que diga, o en un funeral que digan, mire, esta persona se portó tan mal que va a estar sufriendo en el infierno. No merece ningún tipo de salvación. No merece nunca lo he escuchado. Sería muy terrible también. Y sería muy difícil escucharlo. Es muy difícil escuchar. Imagínate ir a un funeral y te digan que tu papá no tiene merecido la salvación, así que está en el infierno quemándose. Que la Biblia no lo enseña, entre paréntesis. Es una idea que salió del mundo popular, pero no es verdad de acuerdo a la Biblia. Y que fue hábilmente manejada. Absolutamente. Pero no, siempre decimos, no, pero si estuviera en el cielo, entonces ¿a quién viene a resucitar Cristo si ya está en el cielo? Y aquí viene la razón que te digo yo. Voy a usar este ejemplo que Pablo menciona con la cruz y la resurrección. Y aquí hablo de la lógica. Primero, si yo muero, y dicen los muertos nada saben, ¿por qué no nada saben? Porque ¿dónde está alojada la información que me dice quién soy, quién es mi familia, qué es lo que hice, mi memoria y todo? ¿Dónde está alojada la información? En la mente. En la mente, ¿no? En el cerebro.
¿Qué pasa con el cerebro cuando nos morimos? Se muere. Se muere. Incluso hay gente que muere cerebralmente antes que muera el corazón, ¿no es cierto? Y se llama muerte cerebral. Van en coma, no tienen razón. El cerebro ya no funciona. La persona ya no está más consciente de nada. No es consciente de nada. Entonces, si mi espíritu, mi alma, se fuera al cielo, como algunos dicen, ¿de dónde saca la información si el cerebro está muerto? ¿Cómo voy a, como algunos dicen, me ayuda mi abuelita que está ahí arriba, o mi papá? ¿Y de dónde va a sacar la información que yo soy su nieto, yo soy su hijo, si el cerebro está muerto? Segundo. Es un tema prácticamente casi científico, la exacto, manera como lo estamos abordando. Exacto. Pero es de fe, pero necesita de la lógica. Mira el segundo aspecto. Ya, se va al cielo. Yo de mañana me muero y me voy al cielo. Todos esperarían que me fuera al cielo, soy pastor, soy bueno, me tengo que ir al cielo. ¿Y cómo yo estaría en el cielo si tengo la posibilidad de ayudar a mi gente, de ver desde el cielo? Se supone que veo todo lo que pasa en la tierra. Y si veo a mis hijas sufrir, por ejemplo, a mis hijos sufrir, ¿sería feliz en el cielo? Entonces imagina, toda la gente que ya se ha ido al cielo y nos ve sufrir, y tengo un accidente, y aquí y allá, no sería cielo. Ahora hay un tema de lógica evidente que la Biblia lo plantea de manera muy, muy clara. Uno de los grandes mensajes de la Biblia es la venida de Cristo. Y previo a la venida de Cristo, Pablo se encarga de hablarlo en forma, de escribirlo en forma muy clara, 1 Corintios 15, también tenemos Tesalonicenses, de hacer ver que hay una resurrección, Entonces, la lógica indica, si Pablo le hace tanto énfasis a la resurrección en la venida de Cristo, ¿qué pasaría? Es un tema nada más de lógica, entonces, si ya estaríamos en el cielo o retorciéndonos en la llama del infierno. Entonces, ¿te fijas? Entonces aquí volvemos a lo que decíamos inicialmente. La lógica y la fe van unidas, no son contrapuestas. Como siempre se las quiere presentar. Exacto, entonces alguien dice, no, yo no creo en Dios porque yo soy racional. Pero si para creer en Dios tengo que ser racional también. Como que fueran contrapuestos, ¿no? La razón no se opone a la fe. De paso, Pablo dice que debemos presentar un culto racional. Racional, exacto. Entonces, mi creencia en Dios tiene una base en la racionalidad y también en la fe. Y todo no es una fe ciega. No es una fe ciega. Y es lo que pasa en la vida cotidiana. Mire, crees o no creas, tienes que ejercer fe. Por ejemplo, te levantas en la mañana, no eres consciente que ejerces fe, pero te levantas en la mañana y prendes el interruptor de la pieza. ¿Por qué lo prendes? Porque tienes fe que va a haber luz. Estás ejerciendo fe. A no ser que no haya pagado la cuenta, que es Claro, otra cosa. que es otra cosa, claro. O tengo la certeza de que me cortaron la luz hace 3 días y no voy a tener luz, por supuesto, mientras no pague la cuenta. Pero si no sucede, yo tengo fe. Pero en ese caso, ejerzo también la fe, porque en ese caso no prendo el interruptor, porque estoy seguro que no tengo luz. Hoy día mucha gente carga en sus maletines o en su cartera una verdadera farmacia. Imagínate, uno va a la farmacia, pide un medicamento. ¿Quién te asegura que efectivamente esa pastilla contiene lo que dice la caja? Las medidas correspondientes, que a lo mejor no hay un veneno metido de por medio. Simplemente la tomo y tengo fe de que me va a resultar. Exacto. Entonces, me subo a una micro, no pregunto, señor, ¿usted tiene su licencia al día? ¿Está la revisión técnica como corresponde? Hasta dormimos. Exacto. Entonces tú ejerces en muchas acciones de la vida, ejerces fe. Muchas fe. Entonces, no podemos, si yo en el diario vivir ejerzo fe, en la Biblia también ejerzo fe y también ejerzo racionalidad. Y es muy importante que tengamos claro las cosas racionales también de parte de Dios. O sea, en este caso podemos llegar a la conclusión evidente que Dios no quiere cualquier tipo de fe, es una fe inteligente. Absolutamente. Es una fe basada en las evidencias escriturales de este libro maravilloso que es la Biblia. De paso, Romanos 10:17 dice claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el testimonio viviente de fe que nuestros antepasados tuvieron y la confianza realmente en Dios nos permite ahora aceptar
que es factible vivir esa comunión con Dios. Y sabes tú, Edgar, con respecto a lo que decía Pablo, ¿por qué le hace tanto énfasis a la resurrección? Porque efectivamente aquellos que han muerto están durmiendo, descansando en el apacible sueño de la muerte. Exacto. Entonces ahí vemos, entonces Pablo está, digamos, va tomando en cuenta tanto la fe como lo racional, y es muy importante en eso también. Otra figura interesante que encontramos en las Sagradas Escrituras es precisamente de que Pablo alude a los soldados, alude a los atletas. Me llama la atención cómo él toma del mundo de la época. Recordemos que los griegos de ellos heredamos las Olimpiadas, ¿cierto? El atletismo y otras tantas disciplinas deportivas importantes, pero Pablo se toma de aquello para podernos explicar cómo la vida cristiana es una vida creciente, pero significa también dejar cosas de lado. Por supuesto, bueno, él toma y usa varias analogías. Usa la analogía de la batalla también como soldado. Del corredor, ¿no es cierto? Así que va tomando varias analogías que las compara a la vida cristiana. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, ¿qué te parece, Edgar? Junto a nuestros amigos televidentes, queremos invitarles para que ustedes continúen acompañándonos a través de lecciones de la Biblia y vamos y ya regresamos prontamente. Amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Continuamos compartiendo lecciones de la Biblia junto a cada uno de ustedes y especialmente damos la bienvenida a quienes se van sumando a nuestro estudio a medida que el programa se está desarrollando. Bueno, uno de los aspectos, Edgar, que Pablo indudablemente le hace mucho énfasis para que se entienda correctamente es el tema de la ley. Sí. Era un tema vigente, el pueblo judío tenía leyes para todos. Incluso basaban sus leyes en tradiciones que estaban por encima de los oráculos sagrados y de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, al final era un enredo ahí bastante difícil de poder abordar. Y fíjate que el tema de la ley tampoco es ajeno a nosotros y quisimos salir a la calle para preguntarle a los amigos si ellos sabían de algún tipo de ley que no les gustaba del país y por qué. Y bueno, escuchamos varias respuestas que vamos a compartir con ustedes en este momento, queridos amigos televidentes. ¿Ninguna ley? Oh, no me acuerdo de ninguna en este minuto. No me acuerdo de ninguna. No. Si le dijera todas, me quedan detenido. Nunca me he interiorizado sobre eso, que siempre mi función es trabajar, ¿no? Pues es que hay muchas leyes del país que nos gustan en realidad. Hay mucha desigualdad. Entonces nombrarte una ley en este minuto así me pillas bien de sorpresa. Pero de verdad la desigualdad es lo más relevante, digamos, en este tema. La ley 20.000, porque ya a esta altura debería estar derogada ya esa ley. La ley 20.000 es la que habla de la ley de la marihuana y todo eso, la tenencia, el porte y todo eso. Eso estoy de desacuerdo. Bueno, ahí teníamos las respuestas variadas como siempre. No sé si tan variada, porque a mí me llamó la atención que nadie conocía ninguna ley o no se atrevían a mencionarla. Solo uno al final, ¿no es cierto?, que fue bastante honesto. Estoy en total desacuerdo con él, por supuesto. Me parece que no es una ley que deberíamos derogar. Pero en general, lo que yo esperaba ver ahí, no lo vi, es que la gente no fue muy honesta en decir, no quisiera que existieran estas leyes porque a nadie nos gusta que nos rijan mucho. Y siempre cuando hablamos de la ley pensamos en el tema negativo. Y yo decía hace un momento... Es como la tendencia natural, ¿eh? Natural, claro. Tenemos la tendencia a no nos gusta que nos restrinjan.
Y una clara ley que, digamos, se ve muchas veces es la ley del tránsito. ¿Quiénes de nosotros, si somos honestos, andamos a 120 en la carretera a menos que nos inste a que no nos vayan a pillar y nos saquen un parte? Pero cuando uno va en una autopista como las que tenemos en Chile hoy día, de 2 vías, doble vía, no sé... habilitadas para ese tipo de velocidad. velocidad y no hay nadie, no sé, 10 de la noche o 11 de la noche o 5 de la mañana y no hay ningún auto y uno va en vehículos a veces modernos que a 120 parece que va de pie, ¿no es cierto?, va parado y tiene la tentación, ¿no es cierto?, de aumentar la velocidad. Y muchas veces no la aumenta, no porque no corresponde, no la aumenta porque pueden haber carabineros que nos sancionen, Claro. si somos honestos. Es lo mismo que pasa cuando encontramos un disco par en algún poblado lejano. Exacto. Decimos, bueno, aquí paso nomás, no hay problema. Claro, y Estoy hablando en general, por en general, supuesto. claro, pero pasa, digamos, yo vivía en el norte y un día venía justamente un disco par que salía a la carretera, pero una carretera, allá a las 5 Norte pasan autos no tan seguidos, además un esplayo tremendo, entonces uno ve, no sé, de un par de kilómetros si viene un auto no viene. Entonces Casi yo miré- una pérdida de tiempo para Exacto, entre entonces comillas. yo miré, no venía nada y pasé, digamos, despacio, en vez de un disco par lo usé casi como un sea el paso, en verdad, y lamentablemente miré para el lado izquierdo donde venían los vehículos, pero no miré para el lado derecho. Y cuando doy la vuelta y miro al lado derecho estaban los carabineros. No, yo te iba a decir también que probablemente más de algún carabinero nos está viendo en este momento. Sí, Sabiendo sí. que lo que tú estás declarando. Claro, pero ellos saben que es así, por eso se Claro, paran ahí, digamos. exactamente. Ellos se paran ahí porque sabían que muchos hacían lo mismo. Entonces, indudablemente que tenía que tener cuidado. ¿Y cuánto nos ha pasado que de repente vamos a exceso de velocidad en lugares que piensan que no hay nadie? Y exactamente. A lo que voy yo, que la motivación de cumplir la ley no es cumplir la ley muchas veces. No es natural. No es natural, sino que nosotros tratamos de no cumplirla, ojalá. Y pasan todo orden de cosas. Tú a un niño le dices, hijo, mira, no te vengas por tal calle porque es peligrosa, vente por esta otra, ¿qué más? Y el niño, ¿qué hace? Trata de Claro. venirse por otra, porque es más interesante hacerlo O malo. tú le dices, no traspases esta línea y ya está mirando ahí, viendo claro. qué va a pasar si lo hago. O lo hago. Ahora, Entonces, mira, me llama la atención, disculpa, me llama la atención el hecho de que ninguno de las personas que mencionaron, aparecieron ahí en pantalla, bueno, todas decían en alguna medida desconocer qué tipo de leyes les podían estar afectando o las consideran negativas. Imagínate cómo desconocemos tanto, entre comillas, cuando estamos muy prontos a reclamar nuestros derechos. Se supone que reclamamos los derechos también dentro de una pauta establecida. Sí. En toda sociedad hay privilegios, pero también hay derechos, hay responsabilidades. Para poder reclamar por nuestros derechos, indudablemente es rápido decir, esto es lo que me corresponde, ¿ah? Sí. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que la ley me dice, esto es lo que la ley no me dice. Pero a la hora de cumplir leyes específicas, pareciera ser que la memoria no es tan rápida. Es la tendencia natural, como dices tú, del ser humano. por supuesto. No queremos ser, no sé, Pablo coartados habla en nuestra como libertad. Pablo habla como la concupiscencia, la tendencia a el ser humano por naturaleza es desobediente, es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y tú le dices a un niño pequeño, no meta la mano ahí al enchufe, apenas te descuidas, trata de meterla para ver qué pasa si lo meto la mano al enchufe. Porque está en nuestro ADN, está en nuestra tendencia. Ahora, a lo que voy, a lo que Pablo habla de la ley, es importante tenerlo en cuenta. ¿En qué sentido? Cuando Dios habla de la ley, habla más que algo que nos restringe, es algo que nos favorece. Nos Ahora, protege. Pablo, tú lo decías al principio, Pablo cuando habla de la ley habla de hay muchas leyes. Por eso habla de mandamientos que quedaron clavados en la cruz, mandamientos que no hay que seguir, etc. Entonces toda la gente cree que es la ley moral o los 10 mandamientos. Pero pasa que en el antiguo Israel habían leyes sanitarias, por ejemplo, que muchas de ellas hasta el día de hoy continúan, o sus principios continúan hasta ahora, pero otras que hoy día no necesitan. Por ejemplo, a cada israelita se le obligaba a andar con una estaca, un palito. Dentro de su ropaje tenía que andar con un palito. ¿Y cuál era la misión de ese palito? Era que cuando ellos iban a hacer sus necesidades biológicas, hacían un hoyito con ese palito,
hacían su necesidad y tapaban, con ese palito, tapaban esa necesidad. Esa sola medida sanitaria le Aparentemente ahorró tan básica, al pueblo de Israel grandes problemas, grandes enfermedades. grandes enfermedades. Pero hoy día tú no necesitas andar con el palito porque hoy día es distinto. ¿Qué te diría Pablo o alguno de los que escribieron el Antiguo Testamento? Diría, cuando vaya al baño tira la cadena, ¿no es cierto? Porque es una medida sanitaria para que se vaya todo lo que yo voy, cuando voy al baño, hago el baño. Pero ya no necesito andar con la estaca, porque hoy día la situación ha cambiado. Y así otras medidas. O sea, el cambio cultural hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que los principios no cambian, las normas cambian. ¿Cuál es el principio aquí? El principio de la salubridad. El principio de tener limpio, de evitar las infecciones. Ese principio no cambia hasta el día de hoy. Y nos lavamos las manos cada vez que vamos al baño, cuando llegamos de la calle a la casa, y lo primero que hacemos es lavarnos las manos. Eso es un principio de sanidad. Pero hoy día no necesito la estaca, pero sí necesito, cuando voy al baño, tirar la cadena. Por lo tanto, hay que Esa es la diferenciar norma. entre La norma y norma el cambia, principio. pero no el principio. Exacto. Entonces, Pablo habla de algunas leyes. Por ejemplo, había algunas leyes de la alimentación. Por ejemplo, cuando Pablo dice, no, nadie te juzgue por lo que comes, por ejemplo. Pero no está hablando Pablo del tipo de comida, porque Dios había sido muy específico en qué tipo de comida debemos comer nosotros. Lo que está hablando es que en el tiempo de Pablo habían carnicerías de griegos o de paganos gentiles que sacrificaban su carne a los ídolos. Entonces, cuando mataban al corderito, lo mataban en cierta forma adorando a uno de sus ídolos. Había una connotación detrás de religiosa. eso. Y entonces, quien comía de esa carne es porque estaba adorando al ídolo. Entonces, Pablo dice, pero nadie os juzgue en la comida. Porque si tú no sabes si fue o no muerto, tú no estás adorando al ídolo. Así que si come. ¿Me entiendes? Entonces, de repente había gente que le servía una comida y yo no sabía si esa carne había sido sacrificada o no a ídolo. Pero como no lo sabía, porque yo no la estaba comiendo para adorar al ídolo, como otra persona podría decir, la mataron, ya, entonces la voy a comer porque estoy adorando. Si yo no sabía, estaba en lo correcto. ¿Dónde estaba el problema? El tipo de comida. Ahora, Pablo hubiera pensado, él era un judío, en cuando él dice, podemos comer de todo, estaría pensando en cerdo, en marisco y en otras cosas que estaban restringidas en el Antiguo Testamento por un tema de principios de salud. ¿Estaría pensando en esa alimentación? No, es como nos pasa a nosotros. Si yo voy al médico y el médico me dice, ¿sabe, señor, usted tiene el colesterol un poco alto, tiene este problema digestivo, va a hacer una dieta y va a comer esto, por 3 meses. Ya, yo hago la dieta, sufro porque a mí me encanta el queso, me encanta, no sé, comer esto, lo otro, y no puedo comerlo porque estoy a dieta ya. Paso los 3 meses. Y voy donde el médico me dice, perfecto, estamos bien los niveles, ahora coma de lo que quiera, coma de todo. Pero yo estoy pensando que el médico me está diciendo que coma culebras, por ejemplo, que coma ratones. No, si yo fuera chino o oriental tal vez, pero como no, mi cultura, nosotros en nuestra cultura acá no comemos esas cosas. Entonces, no estoy imaginando comer eso porque en mi cultura no está. Claro. Entonces, cuando Pablo habla, puedes comerlo, está hablando de la cultura judía. No está hablando... No hay que perder el norte respecto a quién se estaba dirigiendo. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que identificarlas. Entonces, hay muchos tipos de... Ahora, cuando él habla en Gálatas que la ley quedó clavada en la cruz, está hablando de la ley religiosa. No hay que olvidarse. Leyes ceremoniales y rituales. Ceremoniales, religiosas, rituales, que tenían la misión de poder hacer un audiovisual, digámoslo así, de lo que Cristo iba a venir a hacer. Por ejemplo, el cordero, que mataban al corderito, ¿no es cierto?, en la mañana y en la tarde, y eso representaba que un ser inocente tenía que morir por mi pecado. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué le dice? Y aquí el Cordero de Dios. Es Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo era el Cordero, y cuando muere en la cruz, ¿necesito seguir matando corderito ahora? Obviamente que no. Por eso la ley queda clavada en la cruz. ¿Qué ley? La ley religiosa. Ya se cumplió el ritual. Se cumplió el ritual. Pero Pablo tiene varios textos, que yo los voy a ver si lo tengo acá y lo menciono nada más, pero, por ejemplo, Pablo habla de varias leyes que aluden a los mandamientos y que nosotros tenemos que cuidar. Voy a mencionar un par nomás. Por ejemplo, dice,
no debáis a nadie en nada, sino amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Pablo aquí me está diciendo entonces, ¿no debo guardar los 10 mandamientos? No, me dice, todo lo contrario. Si tú amas a tu prójimo, tienes que guardarlo. Claro. ¿Te fijas? Y él lo enfatiza. Y lo enfatiza. Lo enfatiza claramente. Enfatiza claramente. Entonces, por ejemplo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar o adulterar, de hurtar, hurta. Tú que dices que no sea adulterar, adultera. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, yo voy a dejar de guardar la ley, no puedo. Entonces, cuando Pablo habla de guardar los mandamientos, no está diciendo que han clavado en la cruz, yo tengo que guardarlos ahora, la ley de Dios. Hay que marcar la diferencia entre lo ceremonial y lo moral. Lo moral, claro. Lo moral está vigente, y a veces cuando la gente me dice, no, si la ley ya no tengo que cumplirla porque quiero clavar. Entonces yo le digo, a ver, si no tengo que cumplirla puedo matar, po. Entonces yo podría quitarle la vida a usted ahora y no sería culpable, porque si no existe mandamiento, Claro. no soy culpable, Y la ley dice, no matarás. no matará. O si una dama a la que me está hablando le digo, oiga, la invito a un motel, vamos, total, la ley dice que ya no existe la ley, entonces ya no es pecado adulterar. No, me dice que eso los cristianos no lo hacen. ¿Cómo entonces? ¿Cumplo o no cumplo la ley? Claro. No, la ley sigue vigente. Pablo cuando habla de la ley de los mandamientos, él habla muy claro, y Cristo también cuando habla de los 10 mandamientos, él dice, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. Entonces, súper importante que tengamos claro que la ley hay que cumplirla. Qué buena la descripción porque, bueno, cuando hablamos de este apóstol y de la talla de sus escritos, es precisamente porque nos aclara en forma, yo diría, minuciosa qué es lo que tenemos que aceptar y qué es lo que no. Ahora, hay algo importante antes que vayamos a la pausa, Edgar, para que podamos analizarlo en el siguiente y último bloque, porque Pablo, como hábil comunicador, él va de lo familiar a lo desconocido para poder explicar una verdad. Y utiliza dos metáforas que ya mencionamos rápidamente, que son la metáfora del soldado y la metáfora también del atleta. Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿qué te parece? Vamos a una breve pausa, amigos, y ya regresamos junto a ustedes. Y después de esta breve pausa, amigos, estamos nuevamente con lecciones de la Biblia. Estamos en el último bloque con el pastor Edgar Bosicio, analizando ya el aspecto misional, el aspecto del mensaje que Pablo, este gran apóstol a los gentiles, entregó y que queda como un legado importantísimo para nuestras vidas. Pero dejamos pendiente ahí en el bloque anterior algo fundamental, pero antes de ir a eso, quisiera mencionarte, Edgar, que tenemos un material tremendamente importante para comunicarle a nuestros amigos. Se llama La Biblia Habla. Es una guía especial de estudio para poder comprender las Sagradas Escrituras. A veces sucede que tenemos una Biblia, no sabemos cómo utilizarla, por dónde empezar, viene con consejos, pero realmente prácticos y preguntas y respuestas para que usted, amigo, oyente y televidente, pueda comprender y sentirse atraído por la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, voy a abrir acá en la página 27, habla acerca de cuál es el verdadero día de reposo, un tema tremendamente importante y vital en la vida de todo creyente. ¿El juicio ha llegado o no ha llegado aún? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Si yo avanzo un poquito más, voy a encontrar acá que existe un don que Dios ha provisto para su iglesia y para cada creyente que nos guía en nuestra existencia cotidiana. ¿Cuál es ese don? Usted lo va a descubrir estudiando aquí la lección número 18. Así que este material está al alcance suyo, simplemente nos llama o nos escribe a la información que está apareciendo en pantalla y para nosotros va a ser un agrado tremendo el poder hacerle llegar este material de manera completamente gratuita. Y quienes también se sienten muy contentos de poder ser una ayuda importante para las vidas de todos nuestros amigos es la Casa Editora Sudamericana, que contiene un sinnúmero
de títulos de libros, materiales diversos, para que ustedes, amigos, puedan recurrir a esta fuente inagotable prácticamente de conocimiento, donde usted puede verse grandemente bendecido juntamente con su familia. Vamos a ir rápidamente a ver lo que la Casa Editora tiene para nosotros. Hola amigos de Lecciones de la Biblia, hoy les traigo una nueva propuesta. El título que les presento hoy se titula África, Tierra de Milagros y es de la autora Yolanda Jacobi Mangol. En este libro usted podrá encontrar la emocionante historia de 15 años de servicio misionero en el África. ¿Qué hizo que esta familia latinoamericana dejara su tierra natal y partiera con sus 3 hijos pequeños al continente africano? ¿Qué hizo que dejaran atrás tantas comodidades como la televisión, el agua potable o la luz eléctrica? ¿Quién tocó sus corazones? Descubra eso y mucho más leyendo esta apasionante historia de África, Tierra de Milagros. ¿Cómo adquirir este libro? Escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org o visitándonos en nuestra librería en Santiago de Chile, en Santa Elena 1038. Y ahora, sigamos disfrutando de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Bueno, y después de estos importantes anuncios, Edgar, quedamos ahí con algo pendiente, porque Pablo utiliza, como decíamos, estas 2 metáforas, la del soldado y la del atleta. De paso, eran muy familiares, él tenía una herencia romana, las luchas romanas también eran muy habituales, muy populares, y qué hablar de los griegos en relación al atletismo, y cómo Pablo utiliza hábilmente ahora estas 2 metáforas para explicar la vida cristiana. ¿Cuál te llama más la atención? Yo creo que las 2, pero para que partamos por una. A ver, es interesante porque aquí pone nuevamente, al usar estas metáforas, un cierto equilibrio. ¿En qué sentido? Aunque la salvación es por gracia, no es que yo logre la victoria en el sentido de corro la carrera y lo que yo haga es lo que me da mérito para mi salvación o no. No, la salvación es mérito de Cristo. Cristo murió en la cruz por mí. Él ya corrió la carrera. Él ya corrió la carrera y la ganó por mí. Pero yo tengo que correr la carrera en el sentido de la vida cristiana. Yo tengo que cambiar mi vida. No para ser salvo, sino porque soy salvo. Que es distinto. Que es distinto. Lo mismo que estábamos hablando en el bloque anterior sobre la ley. Yo guardo la ley de Dios, no para salvarme. Mucha gente confunde y dice, no, ustedes son legalistas, se salvan por la ley. No, yo no me salvo por guardar la ley. Yo guardo la ley porque soy salvo. Cristo me salvó a mí en la cruz. Y ahora que soy salvo en la cruz por Cristo, no puedo vivir como vivía antes. Tengo que vivir como un cristiano. Y corro la buena carrera, corro la buena batalla, lucho. ¿Por qué? Porque mi tendencia es hacia lo pecaminoso, hacia las cosas que no son correctas. O simplemente hacia la inercia, quedarme ahí estancado. Exacto. Pero Dios me anima a correr la carrera, a vencer, a ser transformado, cambiado por la obra del Espíritu en mí. No son los méritos míos, son la obra de Dios en mí. Pero yo no me puedo quedar estático. Entonces voy avanzando, voy cambiando, hasta que el día cuando el Señor venga y me cambie completamente. Entonces yo tengo que prepararme para ir al cielo, no puedo ir tal cual. En alguno de las lecciones pasadas que estuvimos conversando, yo me voy a decir algo que es bien importante para algunas personas. Y lo vamos a ver en la próxima semana, cuando hablemos de si todos pueden ser salvos. No todos pueden ser salvos, porque no todos quieren ser salvos. Tan simple como eso. Como simple. Entonces, yo corro la carrera porque quiero correrla. Ahora, si no quiero llegar a la meta, no la corro. ¿No es cierto? Si no me interesa la meta, no me interesa ganar, no corro la batalla, no corro la carrera. Si no quiero ganar la batalla, no voy a la batalla. Esto en la vida cristiana es parecida. Si yo quiero ganar la victoria, tengo que correr la batalla. No es por imposición, no es No por es la por fuerza. imposición, es mí. Pero yo tengo que correr en el sentido que voy a ganar. Ahora, me tiene asegurada, dice Pablo, la corona de justicia. Si yo corro la victoria, la carrera. La victoria está asegurada para aquel que quiere correr. Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Correr la carrera es vivir la vida cristiana, con sus altos y sus bajos, con sus dificultades, con sus victorias y sus derrotas, porque así es la vida cristiana. Pero ya nos tiene Dios asegurada la victoria. Voy a llegar a la meta.
Y eso es muy importante. Y yo quisiera decirle a mis queridos televidentes que si alguna vez ellos o ya tomaron la decisión de seguir a Dios y tú quieres vivir con Dios por la eternidad, no decaigas, porque Dios tiene asegurada la victoria para ti. No estés pensando en que te vas a quedar a mitad de camino, porque Dios no te llamó para quedarte a mitad de camino. Dios te llamó para lograr la victoria y está asegurada en Cristo. Entonces, yo he corrido la buena batalla, dice Pablo, y me tiene asegurada la corona de justicia, bueno, para Pablo y para cada uno de nosotros. Ahora, qué interesante, porque no solamente es quedarse en el camino, sino tal vez pensar, bueno, a lo mejor alguien llega antes que yo y va a obtener la victoria, la corona, el premio. Y Pablo deja muy claro que la vida cristiana se corre independientemente si yo entré primero, entré segundo. Hay que recordar también que Jesús habló del obrero de la hora undécima. Exacto. Y eso revela categóricamente que no importa en qué momento haya aceptado a Jesucristo, ahora estoy llamado a avanzar porque la victoria está asegurada. Y otro concepto importante, Edgar, y es que el apóstol Pablo dice esto cuando ya prácticamente está en el ocaso de su vida. Sí. Esto es la última carta que él está escribiendo. Lo dice por experiencia personal. He peleado la batalla, ¿no es cierto? He corrido la carrera. He guardado la fe. Interesante, 3 declaraciones que no pasan desapercibidas. O sea, él por experiencia personal nos puede decir ahora, a pesar de que yo era pecador, a pesar de que yo atacaba a la iglesia, a pesar de que yo di la orden para que martirizaran a Esteban y tantos otros pecados que seguramente él tuvo que hacerse acreedor de ello, pero vivió una experiencia de conversión, se entregó al Señor, comenzó a vivir una vida ahora de servicio, desinteresado, poniéndose en las manos del Señor, y aquí vemos a un hombre que llega finalmente a la victoria, llega a la meta. Qué maravilloso, qué estímulo, qué animador. Y otra cosa importante que vemos, Pablo, siendo un ser extraordinario, pero es un ser humano igual que nosotros, de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Se enojó a veces, también... Tuvo una pelea con Juan Marco. Por ejemplo, claro, un día se enojó con Juan Marco, porque él no quiso seguirlo a algún lado, y después Silas quería, o Bernabé quería llevarlo, le dijo, no lo vamos a llevar, pero mira, perdónalo. El problema entre Pablo y Bernabé también. Y ahí se separaron y se hicieron 2 equipos misioneros. Claro. Y de una discusión surgieron 2 equipos misioneros, al final fue una bendición. Claro. Pero no estamos hablando de una pelea en todo caso. Claro. Hubo una discusión de todas maneras, ahí hubo un intercambio, no se agarraron a combo ni mucho menos, pero hubo un intercambio, dijéramos, de ideas. Él también, cuando ve que Pedro no está haciendo lo correcto, también le llama la atención. Por ejemplo, hay un momento en que Pedro, con los gentiles, ¿no es cierto?, muy amable y todo, pero cuando llegan los judíos, para que no lo retaran porque estaba muy amable con los... se descuida. Y Pablo le llama la atención y le dice, ¿qué estás haciendo? O eres de una línea o no eres de la línea. Y le llama la atención. Entonces es importante vivir de acuerdo a los principios que Dios nos da. No importa la circunstancia en que estamos. Y eso es muy importante para el cristiano. Pablo se lo menciona a Pedro y es muy importante, querido televidente, porque a veces nosotros somos de doble estándar. Cuando hay ciertas personas nos comportamos de cierta manera como buenos cristianos y todo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos entre medio de la gente que es cristiana. Pero cuando estamos con gente que no va a la iglesia, que hace aquí, yo me comporto como ella. Es una realidad distinta. No, yo tengo que ser de una sola línea. Y eso Pablo nos enseña bastante bien y llama un poco la atención a Pedro por lo mismo. Entonces, Pablo era un hombre de carne y hueso, como yo, como tú, como la gente que nos está viendo en la televisión. Y hay un concepto aquí que también no podemos dejar de advertir a nuestros amigos y que la Biblia lo presenta claramente, directa o indirectamente, que es el gran conflicto y la gran controversia entre el bien y el mal. O sea, cuando se nos invita a luchar la batalla de la fe o de la salvación, es porque hay fuerzas contrarias. Exacto. Ahora, yo tengo que asumir que si yo enfrento estas fuerzas con mi propia capacidad, ya estoy derrotado. Exacto. Todo lo que se enfrenta contra mí es mucho más grande que yo. Por lo tanto, inteligente es asumir en primer lugar esta incapacidad para vencer en la lucha contra el mal y aliarnos con alguien que ya alcanzó la victoria para toda la humanidad, que es Jesucristo. Amén. Cuando hacemos esto, Edgar, no cabe ninguna duda que aún la crisis más severa, el revés más inesperado, más doloroso,
se transforma incluso en un aliado, en un escalón, para que nosotros podamos decir, bueno, realmente me siento seguro en las manos del Señor, y aun y cuando la muerte nos sorprenda, o sorprenda a algún familiar, a algún ser querido, sabemos que hay una maravillosa resurrección que el Señor ha prometido. Exacto. Y bueno, Pablo lo escribe cuando escribe a Romanos, dice, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, incluso las adversas. Entonces yo puedo vivir mi vida de acuerdo a los principios de Dios tranquilo, porque Dios está conmigo, porque ha asegurado la victoria, porque tengo una corona de justicia para mí, y en ese caminar, en ese correr, en ese luchar en la batalla, tengo que testificar acerca de la maravillosa obra que Dios ha hecho en mí y de lo que Él desea hacer para mí siempre. Tú mencionaste hace un momento atrás ese impasse ahí con Juan Marco, Sí. con Bernabé, etcétera. Una situación que quedó registrada y probablemente pudieran haber otras, porque Pablo tenía un carácter muy firme, muy fuerte, un carácter y una personalidad que indudablemente lo hacía ser acreedor seguramente de gente que lo defendía a pie juntillas, como decimos, a muerte, y otros que no estaban simplemente de acuerdo con él. Sin embargo, Pablo aprendió a reconocer cuando se equivocaba. Y en la misma experiencia de Juan Marcos se revela, porque posteriormente la relación con Juan Marcos no solamente se restablece, sino que trabajan juntos en la tarea de la evangelización. No, y le dice a Timoteo, cuando le escribe la carta a Timoteo, le dice, y tráeme a Juan Marcos que me es necesario para que esté conmigo. Entonces le pide que le traiga a Juan Marcos. Entonces vemos como aquí situaciones que a veces son adversas, que tenemos, es necesario a veces cambiarlas. Y Pablo era un hombre abierto. Bueno, vemos la semana pasada la transformación que tiene Pablo, la extraordinaria transformación. Por lo tanto, Pablo estaba consciente de que a veces nos equivocamos nosotros como seres humanos y tenemos que rectificar. Ahora, es necesario perdonar y ser perdonado. Exacto. Y yo quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para decirle a nuestros queridos televidentes que Dios puede cambiar tu vida también. Así como cambió la de Pablo, está dispuesto a cambiar tu vida. Si tu vida está hecho un desastre, si tú prendiste la televisión como la última alternativa, crees que no hay más nada, piensa en Pablo. Pablo fue transformado y llevado a ser un gran apóstol. El Señor puede transformar tu vida también, la puede cambiar. Tiene preciosos mensajes para ti, te abre un mundo. Él quiere que corras la carrera y llegues a la victoria final. Dios no quiere que quedes derrotado allí, caído, sino que te levantes y puedas correr, como dijo Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe, he ganado la batalla y Él la puede ganar en ti también. Amén. Y yo quiero aprovechar esta ocasión, por supuesto, Juvenal, que podamos orar con nuestros televidentes y que ese mensaje de Pablo sea real para nuestra vida. Muy bien, lo estamos esperando. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos has dado de tratar estos temas tan interesantes con Juvenal y especialmente puedan ser una realidad vibrante para nuestros televidentes. Amén. Tú los bendigas. Tal vez estamos en esta hora frente a alguien que está con la vida derrotada, con la vida hecha triza, sin ganas de vivir tal vez. Pero tú nos has animado a que sigamos la carrera, a que sigamos para lograr la victoria. Amén. Tú levantas a esa persona y pueda encontrarse contigo y pueda encontrar una nueva oportunidad en su vida al aceptarte y al seguirte, Señor. Síguenos bendiciendo, acompañándolo. Pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Y así, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy en Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer una vez más la compañía que ustedes nos han brindado, invitarles a que permanezcan en la programación de Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza, e invitarles también para que la próxima vez puedan estar junto a nosotros en Lecciones de la Biblia.